Bien, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la asistencia. Es una oportunidad para nosotros poder entrar a divulgar un proyecto que tiene una gran importancia desde muchos puntos de vista. Desde luego, desde el punto de vista tributario, que nosotros representamos aquí, tiene una gran importancia. Creemos que también puede tenerlo para las empresas, para, digamos, la digitalización del mundo de las empresas, junto con otros proyectos que también están en curso. Y me gustaría, antes de empezar a hablar, decir dos palabras sobre la forma en la que va a venir organizado este evento, esta jornada. Lo primero de todo es que la exposición va a tener dos partes. La primera va a ser de carácter más general, sobre contenido del Real Decreto 1007/2023, que fue aprobado el pasado 5 de diciembre y que aprueba el reglamento que regula los sistemas de facturación. Y la segunda, por supuesto, sobre la misma materia, pero también de carácter mucho más técnico, que va a abordar la forma técnica o concreta en la que se va a realizar lo que estaba previsto en el reglamento. O sea, tiene dos partes, como digo, bien claramente definidas. La primera de ellas nos vamos a encargar mi compañero José Luis Chicharro y yo mismo. Nosotros somos funcionarios del Departamento de Inspección Financiera y Tributaria. Nos hemos encargado en parte del desarrollo funcional de este tema y los compañeros que hablarán a continuación son Cristina Álvarez Zazo y José Miguel Godino, del Departamento de Informática de la Agencia Tributaria. También quería decirles que vamos a abrir al final de las presentaciones el apartado de preguntas y respuestas. Les ruego que no entren en ese apartado hasta no haber concluido las presentaciones. Anoten las dudas que tengan y, sobre todo, escuchen atentamente por si una intervención posterior puede aclarar lo que una intervención anterior no había aclarado. También hay que decir que intentaremos contestar, por supuesto, al final de las presentaciones algunas de las preguntas, pero no desesperen aquellos que no obtengan respuesta directa a la pregunta, porque incluso aquellas que no respondamos van a servirnos para seguir configurando el apartado de preguntas frecuentes o FAQs que vamos a publicar al conocimiento de todo el mundo, de todo el sector de desarrollo de software, etcétera. Bueno, hechas estas consideraciones iniciales, pues sin más pasaríamos a la primera de las presentaciones, que, como digo, tiene un carácter más general, más transversal y menos, si se quiere, menos técnico, más de carácter divulgativo. Este es el índice que vamos a seguir. Hablaremos un poco de antecedentes, objetivos de la norma, cuál es el esquema normativo en materia de facturación que tenemos desde el punto de vista tributario. Entraremos en un pequeño resumen del contenido del Real Decreto 1007/2023, que de forma abreviada solemos denominar Verifactu. Ahí se ha colado una C con cedilla. Luego hablaremos más en detalle de los sistemas informáticos de facturación, cuáles son sus requisitos, cuáles son los principios aplicables a los mismos, cuáles son los distintos sistemas informáticos aplicables, qué es el registro de eventos y cómo funciona. Veremos también un esquema gráfico de funcionamiento general de los sistemas que están aprobados en este Real Decreto. Y, por último, entraremos ante ciertas dudas que están ahora mismo en el mundo de la facturación, a ver qué diferencias hay entre este Real Decreto Verifactu y el proyecto que está actualmente en tramitación de Real Decreto de Factura Electrónica. No entraremos, sin embargo, en el desarrollo de ese Real Decreto porque no es el objeto de este evento. ¿De acuerdo? Pues, sin más, empezamos ya con los antecedentes. En primer lugar, es preciso destacar que esta novedad no parte de una idea autónoma tenida por parte de la agencia tributaria, sino que en el mundo de lo que podríamos llamar las administraciones tributarias internacionales es muy conocido el problema al que intenta hacerse frente. Para entenderlo, vamos a ver tres documentos. Hay más, pero estos son tres que me han parecido bastante relevantes. El primero es un documento de la OCDE del año 2014 denominado Tax Compliance by Design. La idea que tiene este documento es entender que si tanto las empresas como las administraciones fiscales forman parte del mismo entramado social, lo suyo es que la forma en la que se desarrollen los sistemas informáticos sea de alguna forma compatible entre unos y otros, de forma que no sea necesario transformar información para comunicar, por ejemplo, una autoliquidación tributaria, una obligación de suministro, etc. En segundo lugar, tenemos
un documento que se denomina Electronic Sales Suppression. Y aquí entra en una materia un poquito distinta, y es simplemente la preocupación que los países pulsan ya en el año 2013 sobre la existencia de programas informáticos que alteran el contenido de la facturación una vez producido. Estos programas informáticos, según el documento que tienen ustedes delante, pues resultan un problema para la recaudación tributaria. Y como tal, pues hace falta hacerle frente. Por último, tenemos un tercer documento del año, este es más reciente, del año 2017, reciente pero ya hace 7 años, que se llama Technology Tools to Tackle Tax Evasion, o sea, las herramientas informáticas para luchar contra la evasión y el fraude fiscal. La idea es muy simple. En un entorno de tecnologías de la información que se usan para la gestión de las empresas, es lógico que también la administración utilice tecnología de la información precisamente para evitar el fraude y favorecer el cumplimiento voluntario. Por último, no quiero dejar de referirme a un antecedente, este es mucho más próximo porque es incluso post-pandemia, es del año 2021, el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. En ese plan, lo que se lee son la existencia de dos componentes, en concreto componente 13 y el componente 27, que se refieren respectivamente a la modernización y digitalización del tejido industrial y de la pyme. ¿De acuerdo? El componente 13. Y el componente 27 a la necesidad de adoptar medidas y actuaciones que prevengan y luchen contra el fraude fiscal. Y en concreto se refiere a la eliminación del software de ocultación de ventas. Bien, pasando adelante, y para que vean que no estamos solos en este viaje, en azul se han dibujado todos los países que han implementado algún tipo de sistema de control o securización de la facturación de un tipo o de otro. No quiere decir que todos hayan implementado el mismo, los hay de tipo muy diverso, los hay que trabajan con hardware, los hay que trabajan con un determinado sector empresarial y no con otros, los hay de facturación electrónica completa, pero todos ellos tienen una cosa en común, y es que han abordado el problema de securizar todos los procesos de facturación. Vas pasando adelante. Este es un ejemplo concreto de lo que sucedió en Hungría, donde vemos que la implementación de dos modificaciones, una de reporte online de las cajas registradoras del año 2013, supuso una inflexión a la baja de la brecha fiscal, la brecha o gap fiscal por IVA. Lo mismo sucedió en el año 2018, pero en este caso con una medida más amplia, que era el de reporte general de datos de facturación desde el año 2018, algo parecido a nuestro SII, pero referido a la totalidad de las facturas. También en ese momento se produjo un segundo punto de inflexión. Un quinto tema que podríamos traer, no, pasa. Un quinto tema que podríamos traer también es el entorno, es decir, qué ha pasado en otros países. A mí se me ocurre como primer referente del entorno, y muchos de ustedes probablemente lo conocerán, es, digamos, el proyecto Ticketbuy, que lanzan a la vez las tres haciendas forales, las tres haciendas forales vascas, Guipúzcoa, Vizcaya y Álava, las tres han implementado un sistema de comunicación de todas las facturas. Se parece bastante a Verifacto, aunque tiene sus sustanciales diferencias. Por ejemplo, Ticketbuy es obligatorio el envío de todos los registros de facturación, mientras que en el Real Decreto 1007 esto es una opción que tiene el contribuyente entre dos posibles. Luego también tenemos a nivel ya internacional algunos muy relevantes. Por ejemplo, en Italia y en Polonia se ha establecido un sistema de factura electrónica obligatoria. En este caso es una factura electrónica que tiene la doble vertiente, por un lado, de documentar las operaciones mercantiles en forma electrónica, pero por otra también reportar todos esos datos fiscales a la administración tributaria. Portugal, Francia y Alemania tienen respectivamente proyectos que haciendo énfasis en distintas partes de los sistemas de gestión de los empresarios, han abordado toda esta problemática. Vamos a referirnos brevemente a los objetivos, porque alguien podría pensar que el objetivo número 1, que es este que está aquí dibujado en la pantalla con este chico tan simpático, la securización e inalterabilidad de la facturación, alguien podría pensar, que es el único que tenemos, pero no es así. Este es el primero, es el que probablemente da motivo a que arranque este proyecto, pero no es el único. Veamos otros objetivos que se persiguen. El segundo no es menos importante. La idea es la digitalización del mundo empresarial y en concreto de la pyme, y sobre todo la estandarización
de ficheros y la interoperabilidad entre ellos está también presente. Se puede leer en la exposición de motivos de tanto de la modificación de la Ley General Tributaria que se produce por Ley 11/2021, como también en el propio Real Decreto 1007, aprobado el 5 de diciembre pasado. La idea es la siguiente. Si yo tengo un fichero de facturación, ese fichero de facturación puede perfectamente ser conocido por otras empresas de mi grupo que necesiten conocerlo para consolidar o por cualquier otro motivo. También pueden conocerlo a entidades de crédito, donde tendrían digamos, un fichero completo de mi facturación con la garantía y certidumbre de seguridad que da el haber sido producido con sistemas, entre comillas, seguros de facturación, y esto abre unas posibilidades nuevas al intercambio de facturas. Bien. El tercero de los elementos, es un elemento que debe ser entendido más a medio y largo plazo, es que a partir de la información de las facturas resulta posible pensar en una simplificación administrativa. Por eso decimos en este número 3, simplificación administrativa, en caso de que se utilice la opción Verifactu, porque solo en esta opción el fisco puede proveer de determinados servicios de asistencia, como por ejemplo borradores en las autoliquidaciones. No quiere decir que sea la autoliquidación terminada, pero sí un borrador que ya permita completarlo con más simplicidad, o un precursor del libro registro de facturas emitidas, etcétera. Es decir, esta posibilidad de simplificación administrativa está presente también en el medio plazo de este proyecto. ¿Qué otros objetivos se pretenden cumplir? Bueno, uno, indirecto pero importante también, es promover la conciencia fiscal y la colaboración ciudadana. La conciencia fiscal está en España muy extendida, pese a lo que ustedes puedan oír por ahí. España es un país muy cumplidor desde el punto de vista fiscal, pero es cierto que mejorar esa conciencia fiscal es un objetivo de la agencia tributaria. Y por otro lado, la colaboración de los clientes en la verificación de la calidad de los procesos de facturación de sus proveedores es también un objetivo de este proyecto, como luego veremos. Y por último, pero no menos importante, claro, detrás de todo esto está la idea de que todos los empresarios trabajen con las mismas herramientas, haya una cierta libre competencia, que no exista la posibilidad de que uno tome ventaja de una determinada aplicación que haga que pague menos impuestos que el resto de sus competidores. O sea, la idea de la protección de la libre competencia siempre está presente detrás de estas modificaciones. Bien, pasando adelante, yo creo que te voy a ceder la palabra. Bueno, este es el resumen de todos estos objetivos, vistos conjuntamente. Y yo creo, José Luis, que te voy a ceder ya la palabra para ver un poco el entorno normativo y ver en qué momento nos encontramos. Bueno, buenas tardes a todos. El objeto de esta parte de la ponencia es intentar plasmar las distintas normas que ahora mismo existen, que existen ahora mismo y cuyo proyecto a medio plazo pueden existir en España en relación con los registros de facturación y libros registros. Bueno, en primer lugar estaría el Real Decreto de IVA y el Real Decreto de Facturación, en concreto mediante la presentación de los libros registros de IVA, ya sea mediante el sistema automatizado del SI o mediante requerimiento. El segundo sería el Real Decreto que es objeto de esta ponencia, que sería el de los requisitos de los sistemas informáticos de facturación, que ahora mismo reside en el artículo 29.2J de la Ley General Tributaria y en el Real Decreto 1007/23. El tercero, que es un proyecto que ha pilotado el Ministerio de Economía, es el proyecto de Real Decreto de Factura Electrónica basado en el artículo 12 de la Ley Crea y Crece, cuyo objeto no es tanto el control tributario, ni siquiera de mejora de las medidas tributarias o de facilitar la vida al contribuyente mediante facilitarle las herramientas oportunas para cumplimentar sus obligaciones tributarias, sino que sobre todo está basado en la mejora mercantil y la lucha contra la morosidad. Y luego un último proyecto, que es el proyecto europeo que llaman VIDA, que en principio está pilotado por la Comisión Europea y cuyo objetivo se centra en la lucha contra el fraude tributario en las operaciones tributarias, intracomunitarias, perdón. Entonces, el esquema normativo que tienen estos cuatro proyectos son muy diferentes. Por supuesto, el carácter de la mayoría de estos cuatro proyectos son tributarios, pero, por ejemplo, el proyecto de la factura electrónica basado en la Ley Crea y Crece es meramente mercantil. De hecho, esto tiene bastante trascendencia porque en el ámbito territorial
de esta medida no solamente recae sobre contribuyentes de territorio común, sino sobre todos los contribuyentes, incluyendo los foráneos. El objetivo también es muy diferente. Cada uno de estos ámbitos, de estos 4 proyectos, son diferentes. Entonces, las peculiaridades que tiene cada uno de ellos recaen sobre todo o tienen como consecuencia estos 4 objetivos diferentes. La forma de llevar a cabo también es muy diferente. Por una parte, por ejemplo, el proyecto de la ley Crea y Crece está basado en la factura electrónica obligatoria, mientras que, por ejemplo, en la ley de IVA reside en la presentación de los libros registros, en este caso de las facturas emitidas y recibidas, los requisitos que se establecen sobre los sistemas informáticos de facturación serían sobre estos sistemas informáticos, y el proyecto Vida estaría centrado sobre todo en las operaciones intracomunitarias. Los contribuyentes afectados también son muy diferentes, basados sobre todo en el objetivo. El proyecto basado en el libro registro recae sobre todos en caso de requerimiento de libros registros o en relación con el sí a aquellos contribuyentes cuyo volumen de facturación, cuyo volumen de operaciones supera los 6 millones de euros, o los que tributan en grupo de IVA o están en Redem. Los requisitos de los sistemas informáticos de facturación recaen sobre aquellos contribuyentes que utilizan para su facturación sistemas informáticos. La ley Crea y Crece está basada en la facturación electrónica obligatoria para aquellas operaciones B2B. Y, por supuesto, el proyecto Vida está basado en las operaciones intracomunitarias. La entrada en vigor ya es muy diferente. Ya hay cosas que ya están en vigor, como por ejemplo el proyecto SI y el proyecto de requerir los libros registros de forma automatizada. Los requisitos del SIF, en principio, está pensado para que entre en vigor el 1 de julio del 2025. La ley Crea y Crece está pendiente o parte a partir de la publicación del Real Decreto, un año para aquellos que tienen un volumen de facturación superior a 8 millones, o 2 años los que tienen menos, y el proyecto Vida todavía está en una fase muy embrionaria. Las facturas afectadas, pues en el caso de los libros registros, tanto del sí como las realizadas por requerimiento, se basan tanto en las emitidas como en las recibidas. Las de la ley Crea y Crece, las emitidas y recibidas por empresarios y profesionales; la del proyecto Vida, las operaciones intracomunitarias; y la de los sistemas informáticos de facturación solamente recae sobre las facturas emitidas. Los datos necesarios, pues evidentemente cada proyecto tiene unas necesidades diferentes. Por un lado, los libros registros son obligatorios los datos que parten del libro registro, los libros registros. En principio, los requisitos de los sistemas informáticos de facturación son aquellos que parten del Real Decreto de Facturación, más unos pocos que son los de control de los sistemas informáticos de facturación. En la ley Crea y Crece, tal como está pensado ahora mismo el Real Decreto, el proyecto de Real Decreto, serían todos los datos de la factura más los estados del pago, puesto que no olvidemos que el objeto de la ley Crea y Crece es justamente la lucha contra la morosidad. Y el proyecto Vida, pues todos los datos de la factura de la operación intracomunitaria. Los plazos, pues en principio los del SIS son conocidos, son 4 días normalmente, y en el resto de los casos, la petición de los libros vía requerimiento, serían por mes o por trimestre. En cuanto a los requisitos del SIF, sería, en el caso de verifacto, inmediato, con las matizaciones que luego veremos, y en cuanto al resto, solamente a requerimiento. Y en la ley Crea y Crece, pues en principio está todavía pendiente de desarrollo del Real Decreto. Si vamos a la siguiente diapositiva, vemos el esquema. A ver cómo se va aquí. A ver. Vaya, se ha atascado. Bueno, la normativa, pues en principio está basada en la Ley 11/2021, con la modificación del artículo 29.2J y 201 bis en cuanto al régimen sancionador de la Ley General Tributaria. El segundo proyecto, que es la norma de desarrollo de la ley, sería el Real Decreto 1007/2023, publicada el 6 de diciembre. Y la tercera norma de desarrollo de este Real Decreto sería el proyecto de Real Decreto de orden ministerial que desarrolla el Real Decreto anterior. Luego habría un cuarto nivel normativo, entre comillas, puesto que realmente no establece normas, sino que lo que hace es facilitar la interpretación de las normas anteriores. Entonces, bueno, pues ahora Javier va a continuar con la exposición
partiendo del resumen del contenido del Real Decreto 1007. Sí, hemos resumido en 10 puntos prácticamente el contenido del Real Decreto. Por supuesto que dentro de cada uno de estos puntos habría mucho que hablar. Nosotros no vamos a poder hacerlo, vamos a tener que ir un poco deprisa, pero yo creo que sí que va a servir para hacernos cargo del contenido en resumen del Real Decreto. Creo que no se ve, José Luis, ¿se puede? Bien, pero ¿no se me ve? No, digo, la presentación que no ha salido el Ahora. muñeco. Ahora está. Vale, el primero de todos es en cuanto al ámbito de la propia norma, es que esta no altera el contenido sustantivo de la factura. Esto es muy importante. O sea, no quiere decir que se haya cambiado la obligación de facturación, ni en las menciones, ni nada. Lo único que se ha dicho es que aquellos que utilicen para la facturación sistemas informáticos deberán ajustar estos sistemas a ciertas reglas que son las que se contemplan en el decreto 1007. Por lo demás, sigue vigente el Real Decreto 1619-2012, que es el que llamamos Reglamento de Obligaciones de Facturación en todo lo demás. Vale. En cuanto también al ámbito, sí me gustaría decir que el Real Decreto 1007 pretende tener un carácter universal. Veamos que tiene limitaciones esta palabra universal, pero la idea es que abarcara a todos los empresarios, que no dejara a nadie al margen, ya sean grandes, ya sean pequeños, todos estuvieran dentro del ámbito de este Real Decreto. Veremos que hay algunas excepciones. Por eso, en el ámbito objetivo se incluyen todas las facturas emitidas, tanto las facturas B2B como las B2C o B2G, todas tienen que estar ahí. Y además, tanto en el caso de B2C, las facturas completas como las facturas simplificadas. En cuanto al ámbito subjetivo, abarca todos los empresarios y profesionales, pymes y autónomos. Quedan fuera, sin embargo, todos los obligados tributarios que estén sujetos al SII, al Sistema de Información Inmediata. También quedan fuera los que estén en régimen simplificado de la agricultura y quedan también fuera aquellos que, según el reglamento de obligaciones de facturación, no tienen obligación de facturar. O sea, estamos hablando del régimen simplificado de IVA, empresarios que no facturen porque no están obligados a ello, no tendrían que seguir esta regla. Ahora bien, esto quiero que quede claro. En el caso de que estos empresarios que no están obligados a facturar, facturasen, cosa que, como saben, es posible, por esas facturas que sí que hagan, tendrían que seguir las reglas de este Real Decreto. Por último, el ámbito territorial. Muy importante porque se han dado algunas dudas al respecto. Es aplicable en todo el territorio español, salvo los territorios forales, que son las 3 provincias vascas y la Comunidad Foral de Navarra. Pero atención, sí que se incluye Canarias, Ceuta y Melilla, pese a que en Canarias, Ceuta y Melilla, como saben, no se aplica el IVA, no es territorio de aplicación de IVA. En este sentido, hay que decir que el Real Decreto no es un Real Decreto de IVA, sino que es un Real Decreto de facturación. ¿Vale? Sigamos, siguiendo adelante. Los objetivos. Los objetivos son muy simples, se han explicado antes. Es que los sistemas informáticos de facturación cumplan con los principios legales de integridad, conservación, accesibilidad y legibilidad, trazabilidad e inalterabilidad. ¿Vale? Esta es un poco la idea. Luego hay otros objetivos, están ahí señalados, no me voy a entretener en ellos, pero el principal de todos es que los sistemas cumplan con esos requisitos. Este sería lo que podemos denominar, no sé, José Luis, ¿qué te parece a ti? El corazón del Real Decreto. El corazón del Real Decreto está constituido por un fichero de alta de factura. Quiere decir, cada vez que alguien va a facturar, tiene que generar un conjunto de datos, constituir un fichero de alta de factura. Ese fichero no es esotérico, en el sentido de que lo único que contiene son NIF del expedidor y del destinatario, identificación del facturador, número y serie de factura, fecha de expedición, tipo de factura, en fin. Ahí pueden ver un poco las menciones y observarán que son las menciones normales en cualquier proceso de facturación. ¿De acuerdo? Algunas de ellas pueden quedar vacías, etcétera. Eso constituye el fichero y ese fichero es objeto de ciertos requisitos de seguridad, que son estos que estamos viendo aquí, ciertos elementos de seguridad. Bien entendido que hay algunos que son alternativos entre sí, dependiendo de cuál sea el sistema de facturación que se elija de entre los dos posibles del Real Decreto. Bueno, en primer lugar, hay uno que es común a todos, que es, existirá un hash encadenado que permite dejar una huella de auditoría trazable de cualquier alteración que se opere a posterioridad en el registro. Eso, en todo caso, todas las facturas van a tener que llevar esa especie de hash o firma que supone la vinculación de la factura con las anteriores en el proceso de facturación de una forma secuencial, y una alteración en esa secuencia, una alteración en el contenido de esa secuencia, dejará una huella de auditoría que puede ser luego contrastada. A continuación, se exige firma electrónica, ¿vale? Y también que quede registrado un conjunto de eventos, o sea, una especie de registro de eventos del sistema.
Estos dos, tanto firma electrónica como el registro de eventos, solo se producen en el caso de que el sistema sea no verifactu. Si el sistema es verifactu, que quiere decir que se remiten los datos de la factura inmediatamente después de la emisión de esa factura, no se deben cumplir estos dos últimos requisitos, es decir, ni firma electrónica ni registro de eventos. En cambio, entendemos que el mayor elemento de seguridad es precisamente el envío. Y así acabamos dando con los dos modelos. Estas son las dos formas de cumplir el reglamento. La modalidad verifactu, que supone la transmisión de los registros de facturación a la agencia de forma inmediata a su producción. La modalidad determinará además el acceso a ciertos servicios fiscales. Por supuesto, el listing, es decir, uno puede bajarse todas las facturas que ha remitido, también podrá bajarse todas las que terceros le han remitido a él, siempre y cuando sean de tipo verifactu, y también podrá obtener una especie de precursor del libro registro de facturas emitidas, de forma que solo tendrá que completarlo en aquellos datos que falten por no estar incluidos en el fichero de alta de facturación. Por lo que se refiere a la modalidad no verifactu, que es perfectamente legítima también para cumplir las obligaciones del Real Decreto, obligará al sistema informático emisor a conservar los registros, además a conservarlos durante todo el periodo de prescripción en las garantías o con las garantías de seguridad que se exigen. Se debe asegurar la inalterabilidad y la integridad de esas facturas a lo largo de toda su vida. ¿De acuerdo? En este sentido, los que desarrollan programas de software que son de tipo no verifactu asumen una cierta responsabilidad mayor, puesto que la inmutabilidad de los registros tiene que garantizarse a lo largo del tiempo. No hay que decir que el sistema preferido por la agencia tributaria, el que nos gustaría a nosotros que se extendiera como sistema más universal o más general, es la modalidad verifactu. Creemos que es la modalidad más segura y para todos aquellos que no tengan ningún interés en amagar datos de facturación, desde luego creemos que es el más conveniente. Una regla que está en el Real Decreto es que, si bien los sistemas no están obligados a transmitir la información, por lo menos no a transmitirla de una forma sistemática, todos esos sistemas tienen que asegurar que ese suministro de información sea posible. Es decir, tienen que tener la capacidad de conectarse a otro sistema y remitir los ficheros en su estado. Esto es importante tenerlo en consideración porque, aun en el caso de que el sistema sea no verifactu, contra un requerimiento de información, la contestación debería venir en ese formato. Sigue adelante. Un tema muy importante que mencioné antes de pasada es la posibilidad de que el cliente participe en el proceso verificando la calidad fiscal y la integridad del sistema de facturación de aquel que le está realizando una venta o le está prestando un servicio. ¿Cómo? Pues permitiéndole contrastar a través de un código QR las facturas que ha recibido en la sede electrónica de la agencia. El QR, bueno, aquí un poco más en detalle, tiene el siguiente contenido: una URL, el NID del emisor, fecha de expedición, número de serie y factura, importe total. Si es verifactu, la sede electrónica devolverá un check y, en otro caso, conservará la información remitida para un posible contraste o control posterior de los procesos de facturación de ese obligado tributario. Esa es un poco la idea. En cuanto a la necesidad de certificación, que está ya en la ley, en el artículo 29.2J, está expresamente mencionada la necesidad de certificación, se ha optado por una certificación de carácter suave, si se me permite la palabra. Es un autocertificado que emite el propio fabricante o desarrollador del programa de software, en el que se compromete a haber respetado lo que se dice en el 29.2J, como también en el reglamento 1007, como también en la orden ministerial de desarrollo. Ese certificado deberá constar por escrito, estar visible dentro del propio sistema y ser conservado durante todo el periodo de prescripción. Esta es una línea del tiempo que ustedes deben conservar en todo caso en la cabeza, porque de alguna forma es lo más importante, es la forma en la que van a entrar en vigor las obligaciones que están en este Real Decreto y cuando la orden ministerial vea la luz en la orden ministerial. Para que vean un poco dónde empezó todo, el 11 de octubre de 2021 entró en vigor la Ley 11/2021, que se había aprobado el 7 de julio anterior, y el 7 de diciembre de 2023, casi 2 años y un par de meses después, bueno, pues ha sido publicado el Real Decreto 1007/2023, que desarrolla en una parte el artículo 29.2J. Posteriormente, y esperemos que sin tardar mucho, se aprobará la orden ministerial
y esa orden ministerial, cuyo trámite de audiencia ha finalizado ya, la información pública ha finalizado ya, estamos ahora mismo en trámite de incorporación de todas las observaciones que se han hecho para intentar encajar todo de la forma que, por un lado, respete los principios que inspiran la reglamentación y, por otro lado, sea factible para cualquier empresa de desarrollo de software cumplir con las especificaciones. Bien, como digo, una vez que vea la luz la orden ministerial, hay 9 meses para poner los productos en la comercialización y hasta el 1 de julio del año 2025 los contribuyentes deberán, digamos, adquirir esos productos, rectificar o modificar las aplicaciones que tengan en funcionamiento, etcétera, para que ese día todo el mundo esté adaptado a la normativa aprobada. Nada, este simplemente es un resumen. La orden ministerial desarrollará aspectos de detalle técnico, especialmente el concreto diseño de los registros, pero no añadirá contenido. Eso sí, para agilizar su implantación, como muchos de ustedes saben, hemos compartido las líneas maestras con el sector del desarrollo de software a través de la URL de desarrolladores que tenemos en la agencia tributaria y que está ahí marcada o señalada para que puedan ver. Habíamos dicho que se facilitaba a aquellos contribuyentes que optaran por la opción Verifactu determinados servicios fiscales de asistencia. Vamos a ver un poco cuáles son estos servicios fiscales de asistencia. En primer lugar, la posibilidad de acceder a todas las facturas. Esto, a ver, parece lógico, pero tiene sus ventajas. Es decir, uno, una vez que ha remitido las facturas, puede desentenderse de ellas, porque en todo momento la sede electrónica le va a proporcionar el listado de todas las facturas que ha emitido, ¿vale? Por el periodo correspondiente, por el año completo, etcétera. Esa opción, la llamamos listing, es una opción que se da solo a aquellos, naturalmente, que lo hayan transmitido. No solo eso, sino que también le ofrecerá todas aquellas facturas que hayan transmitido sus proveedores respecto de él, de forma que pueda tener también una parte del IVA soportado también disponible directamente. ¿Vale? Además, esos listados servirán como precursor del libro registro de IVA. Solo tienen que ser completados con todas aquellas menciones que no estén en los registros de facturación. Por último, también es importante reseñar que la agencia proporcionará antes de julio de 2025, ahí pone 2024, pero la fecha es 2025, evidentemente, pondrá a disposición de las microempresas que tengan un número limitado de facturas, un sistema simplificado de facturación, lo que podríamos llamar un sistema informático de último recurso. Este será de tipo Verifactu, de forma que las facturas que se introduzcan a través de él quedarán también en la propia sede electrónica y, por supuesto, tendrá derecho a todas las anteriores, digamos, aplicaciones. Bien, yo creo que por mi parte terminaba aquí la exposición rapidísima del contenido del reglamento y ahora, José Luis, te cedo otra vez la palabra para ver un poco más en detalle los sistemas informáticos de facturación, cómo son. Bueno, como todo ese proyecto se denomina Real Decreto y Orden Ministerial de los Sistemas Informáticos de Facturación, una necesidad básica para saber si es aplicable o no a un sistema de facturación, este Real Decreto y la Orden Ministerial, es qué se entiende por sistema informático de facturación. Y realmente es una definición que está en el artículo 1 del Real Decreto un poco amplia, pero que luego tiene que ser concretado para intentar abarcar toda la casuística que hay en toda la operativa, en todas las operaciones comerciales que pueda haber en España. Se entiende como sistema informático de facturación cualquier sistema o programa informático que soporte procesos de facturación. Por lo tanto, si no soporta procesos de facturación, sino que es de contable, de gestión de pagos, etcétera, no es un sistema informático de facturación. Si lo que hace es gestionar almacenes, tampoco. Está focalizado su centro de atención en los procesos de facturación. ¿Qué se entiende como proceso como tal? Pues lo que viene en la parte de izquierda. Todo software, hardware y software utilizado para expedir facturas mediante la realización de las siguientes acciones. Por lo tanto, no está definido por las características del hardware y del software. Por ejemplo, en Alemania lo que utilizan es un hardware que tienen que suministrar, que tienen que implementar necesariamente los sistemas informáticos. Aquí no, aquí lo que se hace es especificar qué es un sistema informático por las acciones que tiene que llevar a cabo. Por lo tanto, se considera como tal al conjunto de hardware y software que admite la entrada de información de facturación
por cualquier método, ya sea manual o automático, que además la conserva la información, ya sea mediante almacenamiento en su propio sistema o a través de otro sistema, y que además la procesa. La procesa además para producir otros resultados derivados, pudiendo ser en el propio sistema o en un tercero. Por ejemplo, una hoja Excel, en cuanto es un sistema de una combinación de hardware y software, admite la entrada de información de forma manual, por ejemplo, conserva la información, pero si no hace nada más, no guarda la información, no se considera un sistema informático de facturación. Si lo que hace es procesarlo, hay una macro que lo que hace es conservarla o combinar la información para facilitar la cumplimentación de libros registros o contabilidad o gestión de almacén o cualquier otro sistema empresarial, pues ya formaría parte de un sistema informático de facturación. Bueno, los principios que se establecen en el Real Decreto y en la Ley General Tributaria son precisamente los que hay ahí. La trazabilidad, integridad, inalterabilidad, conservación, legibilidad, etc. Cada uno de estos principios lleva asociada una herramienta. Por ejemplo, la trazabilidad, ¿cómo se hace o cómo se encauza? A través del encadenamiento de registros. La integridad y inalterabilidad, ¿cómo se garantiza? A través de la huella. ¿La firma para qué sirve? Para no repudio. La firma, además, garantiza también la integridad y inalterabilidad. Además, tiene que existir una conservación. Esa conservación puede ser almacenado, elegido por el usuario, puede ser en el propio sistema, en la nube, en cualquier otro sitio. Se puede permitir, además, la exportación de estos registros y, además, si además el sistema es Verifactu, esa conservación se realiza en sede de la agencia tributaria. El sistema tiene que ser accesible, disponible, por supuesto, para el contribuyente. Y además tiene que ser legible. ¿Cómo se facilita este principio? Pues a través del formato definido, como por ejemplo en el anexo que se acompaña al proyecto de orden ministerial y en futuro orden ministerial aprobada. Todo esto además tiene que, si no se remite directamente esta información a la agencia tributaria, tiene que venir garantizado por una especie de registro donde queden registradas las diferentes circunstancias que han acaecido en este sistema informático de facturación. Para eso está el registro de eventos, que luego veremos más detalladamente, que intenta registrar de forma inalterable aquellas características que podrían alterar o no, o que pueden modificar o no condiciones del sistema informático de facturación. Por supuesto, todo esto se salvaría si hubiera un sello de tiempo. Ese sello de tiempo, por ejemplo, se garantiza en Verifactu cuando se recibe esa información. ¿Cuándo se ha generado esa información? Por supuesto, tendría que estar en el registro que se remite, pero evidentemente nunca después de cuando se ha recibido en la agencia tributaria. Y por supuesto, una de las mayores garantías que hay es que con el QR el posible cliente puede subir a la agencia tributaria determinada información que procede de la factura simplificada o de la factura que es objeto que tiene ese QR. A ver. Bueno, los sistemas informáticos, ya lo ha dicho Javier, puede ser por el sistema informático propio, que puede ser Verifactu, o un sistema no Verifactu, y además se va a desarrollar una aplicación por la parte de la agencia tributaria, que así está previsto en el artículo 19 del proyecto de orden ministerial. En el caso de Verifactu, como precisamente se recibe esa información en sede de la agencia tributaria, hay determinadas características que sobran. Por ejemplo, no es necesario el registro de eventos. Nos remiten la información y, por lo tanto, no necesitamos un registro que garantice la estabilidad del sistema informático de facturación. No hace falta el no repudio, la firma sobra, porque ya está garantizado por la huella y por el propio envío del registro. El almacenamiento no es necesario, porque ya lo tenemos en sede de la agencia tributaria. Y la disponibilidad también. Por lo tanto, todas estas características no son necesarias en el caso de que el contribuyente opte porque su sistema informático de facturación sea Verifactu. La orden ministerial tiene un proyecto y, por supuesto,
como consecuencia de las observaciones que hemos ido recibiendo, hemos visto que, por supuesto, hay muchísimas combinaciones lo que hacen complicado entender qué es un sistema informático o qué sucede cuando un sistema informático tiene varios obligados, un mismo obligado tiene varios sistemas informáticos y qué sucede cuando el contribuyente, además, bueno, un mismo programa facilitado por un desarrollador puede servir como sistema informático de facturación, ya sea Verifactu o no, o puede servir también para suministrar los libros registros en sí, o sea también Ticketbuy. Evidentemente, no podemos ser ajenos a que un mismo sistema informático, o mejor dicho, que un producto desarrollado por un desarrollador pueda servir para todos estos casos o incluso, por ejemplo, dar servicio a un país extranjero que, por supuesto, no tiene que tener este tipo de garantías que se establecen por la normativa española para los sistemas de facturación españoles. Entonces, se ha intentado ser lo más completo posible, lo más abierto posible. Por supuesto, un mismo SIF puede ser implementado para atender a varios obligados. En ese caso, cada uno de ellos tiene que cumplir las condiciones establecidas por su propia especificidad. Es decir, que si un NIF es Verifactu, tiene que cumplir el encadenamiento y huella, y si no es Verifactu, pues tendría que completar o tendría que cumplir los principios establecidos en el Real Decreto y en la orden. Lo que sí que es necesario es que, para evitar errores, tiene que haber, cuando se metan los datos, se tiene que identificar perfectamente a qué NIF se están incorporando esos datos. Un mismo obligado puede tener varios SIF, por supuesto. Estamos hablando de grandes almacenes, de grandes contribuyentes, pero incluso un mismo contribuyente, un pequeño comercio, puede tener 3 sistemas informáticos de facturación diferentes para atender diferentes tipos de comercio. Un mismo ERP, pero puede tener varios subsistemas, es decir, información procedente de facturación puede ofrecer información que suministra para su servicio de información de pagos, de contabilidad, de almacenamiento, etc. Por supuesto, no obsta. Lo que sucede es que el sistema informático de facturación tiene que cumplir los principios que se establecen en el Real Decreto. Y como ya he dicho antes, un mismo programa puede servir o puede ser útil para varios sistemas de facturación que un contribuyente se aplicará, por ejemplo, para el sistema informático de facturación, pero ese mismo producto, por ejemplo, podría ser utilizado para Ticketbuy si el contribuyente es foral. Bueno, el registro de eventos es un registro que debe reflejar automáticamente determinadas actuaciones que se realizan durante el uso del SIF. ¿Y cuál es el objeto de este registro de eventos? Pues intentar reflejar aquellas circunstancias que podrían alterar los principios establecidos en el artículo 29.2J de la Ley General Tributaria. Este registro de eventos debe cumplir las mismas medidas que el registro de facturación, el encadenamiento, la huella, la firma de conservación, etc. Y eso sí, si no se quiere llevar el registro de eventos, basta con que el sistema informático de facturación sea Verifactu. Bueno, ahí vienen algunos eventos que tendrían que estar recogidos en el registro de acuerdo con el proyecto de orden ministerial. Estamos revisando ahora mismo cuáles son las circunstancias que podrían modificarse o incluirse en estos sistemas, pero bueno, en principio ahora mismo en el proyecto que ha sido objeto de información pública, pues serían esos. Bueno, y ya por último, en relación con el sistema informático de facturación, pues vamos a presentar 2 gráficos en los cuales se establecen cuáles son los distintos procesos que se establecen en cuanto se genera un fichero informático. Si es Verifactu, bueno, se genera el fichero informático con huella por cada factura y al mismo tiempo se remite a la agencia tributaria. Cuando se imprime ese ticket o factura, se imprime con código QR. Ese código QR está implementado, está desarrollado normativamente en el Reglamento de Facturación en una modificación que ha habido en el Real Decreto 1007. No hay QR si el ticket o factura es electrónico. Si presumiblemente la ley crea y crece va a hacer que las facturas electrónicas entre empresarios y profesionales sean electrónicas, no habría QR, pero sí que habría un código alfanumérico que sería equivalente al contenido del QR. El comprador, cuando lee el código QR, puede remitir a la agencia tributaria determinados datos del ticket o factura mediante un lector de QR. Y la agencia tributaria conserva, por supuesto, la información recibida
tanto a efectos propios como a efectos de facilitar cumplimentar aquellos asistencia al contribuyente, tanto al cliente como al proveedor, y al mismo tiempo a la agencia tributaria facilitar al comprador si el ticket o factura consta en la base de datos de la agencia tributaria. Si fuera no verifactu, perdona, esto era verifactu. Si es verifactu, no existe. Bueno, espera. A ver. Si no es verifactu, no se remite el fichero a la agencia tributaria. La generación del fichero se hace con firma y cálculo de la huella hojas por cada factura y ticket. El paso 3 sería el mismo. El comprador podría remitir a la agencia tributaria determinados datos de factura o ticket, y la agencia tributaria lo único que puede hacer es conservar la información recibida. No puede facilitar ningún dato al contribuyente, puesto que no nos llega ninguna información del ticket por parte del sistema informático de facturación. ¿Qué sucede? Que en vez de remitir el fichero a la agencia tributaria, el sistema informático de facturación debe firmar el registro de facturación generado por el sistema informático de facturación y conservarlo, aparte de llevar el registro de eventos, conservación, exportación, etc. Y bueno, esto es a grandes rasgos cuál sería el sistema informático de facturación. Luego tenemos otra presentación, o una presentación un poco breve en relación con las diferencias entre el Real Decreto de Facturación Electrónica y el Real Decreto 1007/23. En el fondo, bueno, ya es conocido que el Real Decreto de Factura Electrónica en principio va a estar basado en Facturae. Y bueno, las principales diferencias es, en primer lugar, el objetivo. Ya hemos hablado del objetivo Verifactu, que es el proyecto de segurizar los sistemas de información información de facturación y de provisión de software de ocultación de ventas. El proyecto de factura electrónica obligatoria, en principio, es un proyecto dirigido al control de la morosidad y está pensado a todos los empresarios que deben remitir a facturas a otros empresarios en formato electrónico. Ahí estarían centradas las diferencias entre ambos proyectos, que ya hemos hablado antes cuando hemos visto los 4 proyectos de estos dos, más el de los libros registros sí y más el proyecto Vida. Y eso sí, lo que se pretende es a medio y largo plazo es que estas varias obligaciones se confluyan en un único modelo de datos a medio y largo plazo, en el cual se incluye tanto el sí como Verifactu, que el sí ya existe, el Verifactu en principio está pensado para que se implante el año que viene, Facturae y el pago de estas facturas más adelante. Bueno, este sería una especie de identificación de el distinto contenido de los registros de sí, Facturae y Verifactu. Vemos que realmente el contenido de los registros es bastante parecido. Lo único que Verifactu, en relación con Facturae, por ejemplo, o el sí, incluye 4 campos diferentes, que es el dato de la huella, la identificación del sistema informático, del fabricante del sistema y la fecha de generación del registro de facturación. Estos cuatro contenidos no tienen ninguna consideración en la factura electrónica, puesto que no son necesarios. No están metidos dentro del reglamento general del reglamento de facturación. En cambio, en la factura electrónica en relación con el sí, hay otros datos que son voluntarios. Es decir, Facturae está pensando en una factura que va más allá del contenido estricto del reglamento de facturación. Bueno, ahí vemos lo que comentábamos de Facturae y sí, pues hay un contenido adicional que puede haber muchísimas líneas de factura en función de cada uno del contenido de la descripción del detalle de la venta. A ver, que esto se ha atascado. Y este es el contenido temporal, la línea temporal de aplicación de los dos proyectos. En principio, bueno, ya hemos hablado de Verifactu y también hemos hablado de la facturación electrónica, de la facturación electrónica, que está pendiente de la aprobación del Real Decreto para saber cuál es la fecha en concreto en la que de la entrada en vigor. Y en principio, hasta aquí hemos llegado. Muchas gracias.